Queremos determinar los valores de la función compuesta de los gráficos de la función f en azul y la función g en rojo. De esta definición aquí, vemos que hay dos maneras de expresar una función compuesta. Creo que va a ser útil reescribir estas funciones compuestas usando una nota dada aquí a la derecha. Así para f de g de 1 f después de g de 1, podemos escribir usando esta notación aquí. Para g de f de 9 o g después de f de 9. Podemos escribir usando esta notación aquí. Para f de 0, podemos escribir así. Y para g de 8, podemos escribir así. Lo importante para recordar cuando evaluar una función compuesta es saber ¿cuál función evaluar primero? Al utilizar esta notación aquí, creo que es más fácil ver que siempre vamos a evaluar la función interna primero. Así que para esta función compuesta determinaremos el valor de g de 1 primero. Y otra manera de recordar esto sería leer esto después de g de 1. Para determinar el valor de g de 1, necesitamos encontrar el y coordinar en g cuando x igual 1. Entonces, aquí está la gráfica de g, aquí está x igual 1, así que vamos directamente a la función. Cuando x es 1, aviso que el valor y correspondiente o el valor de la función era 8. Desde g de 1 igual 8, podemos escribir esto como f de 8. Y ahora iremos al gráfico de la función f para determinar la coordinación y cuando x igual 8. Entonces, aquí está el gráfico de f. Aquí está x igual 8. Cuando x es 8, aviso que el valor y correspondiente es 5. So f de 8 igual 5, así que podemos decir f of g de 1 igual 5. Siguiente tenemos g de f de 9, así que comenzaremos evaluando f de 9. Así iremos al gráfico de la función f. Y determinamos la coordinación de cuando x es 9. Aquí está el gráfico de f. Aquí es x igual 9. Aviso, el valor y correspondiente y el valor de función es 3. Desde f de 9 igual 3, esto se simplifica a g de 3. Y ahora iremos al gráfico de la función g, determinar el valor y cuando x es 3. Aquí hay x igual 3, el valor y correspondiente es 6. ¿Cuál es nuestro valor de función? Así que esto igual 6. So g de f de 9 igual 6. Echemos un vistazo a nuestros últimos dos ejemplos. Aquí tenemos f de 0, y comenzaremos determinando el valor de f de 0. Así que encontraremos la coordinación y cuando x igual 0 para la función f. Aviso cuando x igual 0 estaría justo aquí en el intercepto y el valor y correspondiente es 1. Desde f de 0 igual 1, esto se simplifica a f de 1. Así que utilizamos el mismo gráfico, encontraremos la coordinación y cuando x igual 1. Entonces, aquí hay x igual 1, el valor y correspondiente es 2. Así que esto igual 2, que significa f de 0 igual 2. Y para nuestro último ejemplo tenemos g de 8. Utilizando el gráfico de la función g, determinaremos la coordinación y cuando x igual 8 evaluará g de 8. Así cuando x igual 8 avisará el valor de la función, o el correspondiente del valor y es 2. Así que es igual g de 2. Y luego usando el gráfico de la función g. De nuevo, encontraremos la coordinación y cuando x igual 2. Así que cuando x es 2, el valor de función coordinada o correspondiente es 7. Así que esto igual 7, por lo tanto, g de 8 igual 7. Eso lo haré por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.